Bienvenidos de nuevo a vuestro canal de confianza, donde el salseo turco hierve a fuego lento y los secretos se desvelan como la flor de la mañana. ¿Cómo os trata la vida? Espero que con mucho amor y cotilleo, porque hoy la bomba que os traigo es digna de titular en primera plana. Ya sabéis que aquí no nos andamos con rodeos, así que directos al grano, Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del espectáculo turco e internacional, dos rostros que han protagonizado algunos de los momentos más memorables de la televisión y que ahora vuelven a ser el centro de todas las miradas. Pero esta vez no se trata de un nuevo proyecto profesional, ni de una campaña publicitaria, ni siquiera de una simple coincidencia. No. Esto va mucho más allá. Los rumores, mis queridos detectives del corazón, son cada vez más intensos y apuntan en una dirección muy clara. La llama del amor que creímos extinguida en Erkencikus podría haber resurgido de sus cenizas. ¿Será que la química innegable que derrocharon en pantalla se ha reavivado en la intimidad? ¿Estarán planeando una fuga romántica para darse una segunda oportunidad? ¿O incluso se atreverán a dar el sí, quiero en secreto, lejos de los focos y las portadas? Agarrad vuestras palomitas porque vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada pista y a sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, permitidme recordaros la importancia de vuestro apoyo. Si aún no os habéis suscrito al canal, corred a hacerlo. Activad la campanita para que no se os escape ni una sola de mis exclusivas y por supuesto, regaladme un like si os gusta el salseo. Vuestros likes son el combustible que alimenta este canal y me animan a seguir investigando para traeros las noticias más jugosas. Ahora sí, con la casa en orden, vamos al lío. Recordemos un poco el contexto. La relación entre Demet y Can, tanto dentro como fuera del set de rodaje de Pájaro Madrugador, fue un auténtico torbellino. La serie fue un fenómeno global, conquistó corazones en cada rincón del planeta y elevó a ambos actores al estatus de superestrellas. Sanem y Can, sus personajes, nos cautivaron con su historia de amor apasionada, divertida y llena de obstáculos. Y como es natural, la legión de fans, sedientos de romanticismo, comenzó a fantasear con la posibilidad de que esa magia se extendiera a la vida real. Los rumores, como una tormenta de verano, no tardaron en aparecer. Fotografías robadas en actitudes cariñosas, miradas cómplices captadas en eventos públicos, declaraciones ambiguas que dejaban la puerta abierta a la esperanza. Todo contribuía a alimentar el sueño colectivo de que Demet y Can eran mucho más que amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la confirmación oficial nunca llegó. Y tras el final de Erkencikus, sus caminos, al menos públicamente, se separaron. Demet, con su talento innato y su carisma arrollador, continuó cosechando éxitos en la televisión y el cine turco. La vimos brillar en nuevas series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su posición como una de las figuras más importantes del panorama artístico. Can, por su parte, apostó por la internacionalización de su carrera y se embarcó en proyectos en Italia y otros países, ampliando su registro actoral y conquistando a un nuevo público. Durante este tiempo, ambos actores han tenido otras relaciones sentimentales. Demet, como recordaréis, contrajo matrimonio con el reconocido cantante Oğuzhan Koç en una fastuosa ceremonia que se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del año. La boda, retransmitida a través de las redes sociales, parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, la felicidad duró poco más de un año. La noticia de su divorcio, repentina e inesperada, conmocionó a sus seguidores y desató una ola de especulaciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura. Y aquí es donde nuestra historia se vuelve aún más intrigante. Porque, casi de manera simultánea al anuncio del divorcio de Demet, Can Yaman también ponía fin a su relación con la popular periodista italiana Diletta Leotta. Una relación que, al igual que el matrimonio de Demet, había sido muy mediática y parecía estar construida sobre cimientos sólidos. Pero, de repente, ¡zas! Un comunicado oficial confirmaba la ruptura. Y como era de esperar, la maquinaria de los rumores, las teorías conspirativas y las elucubraciones se puso en marcha a toda velocidad. Simple coincidencia que ambos terminaran sus relaciones casi al mismo tiempo. ¿Habrá habido algún tipo de contacto, por mínimo que sea, entre ellos durante este periodo de crisis personal? ¿Será que el destino, ese guionista implacable y caprichoso, está volviendo a tejer los hilos de su historia? Las preguntas son muchas y las respuestas, por el momento, escasas. Pero lo que sí es innegable es que las redes sociales, el termómetro perfecto para medir la temperatura del mundo del espectáculo, están que echan humo.
En las últimas semanas hemos detectado una serie de movimientos sospechosos, pequeños gestos y señales sutiles que han alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación y, agárrense bien, de una posible boda secreta. Empecemos por lo más evidente: Demet y Can han vuelto a seguirse en Instagram. Sí, habéis leído bien. Después de años de silencio y distancia digital, los dos actores han restablecido la conexión en la red social por excelencia. ¿Una simple casualidad? Permíteme que lo dude. En el universo de las celebridades, este tipo de acciones suelen tener una carga simbólica mucho más profunda. Volver a seguir a alguien en Instagram, especialmente después de un periodo de alejamiento, puede interpretarse como una señal de acercamiento, de buena voluntad o, incluso, de un deseo de retomar el contacto. Pero la cosa no se detiene ahí. Fuentes cercanas a ambos actores, aunque no identificadas, han filtrado información que sugiere que han estado viéndose en secreto. Al parecer, han aprovechado sus compromisos profesionales para coincidir en diferentes ciudades y disfrutar de la compañía del otro lejos del bullicio mediático. Se rumorea que han sido vistos en Roma, paseando por las calles empedradas y disfrutando de la gastronomía italiana. También se habla de encuentros secretos en Estambul, su ciudad natal, donde podrían haber aprovechado para revivir recuerdos y reconectar con sus raíces. E incluso se especula con una escapada romántica a una isla paradisíaca del Mediterráneo, un refugio perfecto para desconectar del mundo y centrarse en su relación. Imaginaos la escena. Y luego están las famosas pistas, que han ido dejando caer en sus propias redes sociales. Publicaciones con mensajes enigmáticos que parecen dirigidos a una persona en concreto, fotografías en lugares que podrían tener un significado especial para ambos. Pequeños detalles que sumados conforman un puzzle que parece apuntar en una sola dirección: reconciliación y campanas de boda a la vista. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet compartió una foto en su Instagram Stories en la que aparecía un ramo de flores blancas de una belleza sobrecogedora. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pero la frase que acompañaba la imagen era lo que realmente llamaba la atención. A veces, las cosas más bonitas llegan cuando menos te lo esperas. ¿A quién iban dirigidas esas palabras? ¿A Can Yaman? Muchos de sus seguidores están convencidos de que sí. Por su parte, Can también ha publicado algunos mensajes que han dado mucho que hablar. Recientemente subió una foto en la que aparecía sonriendo y mirando al horizonte, con el siguiente texto: la vida siempre te da una segunda oportunidad. Se refería a una segunda oportunidad en el amor, a una segunda oportunidad con Demet. Las interpretaciones son muchas y variadas. Además, no podemos olvidar que ambos actores han expresado en numerosas ocasiones su cariño y admiración mutua. Incluso después de su separación, han hablado el uno del otro con respeto y afecto. En una entrevista reciente, Demet afirmó que Can era una persona muy especial en su vida y que siempre le guardaría un gran cariño. Y Can, por su parte, ha reconocido que trabajar con Demet fue una de las mejores experiencias de su carrera. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Están realmente planeando una boda secreta en una isla paradisíaca? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Si finalmente se confirma la noticia, sería un auténtico bombazo mediático a nivel mundial. Los fans de Erkencikus, que han soñado durante años con este reencuentro, estallarían de júbilo y celebrarían la reconciliación como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Y es que al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz? Pero incluso si no hay boda a la vista, el simple hecho de que Demet y Can se hayan reconciliado y estén volviendo a conectar es una gran noticia. Significa que a pesar de los obstáculos y las dificultades, su amistad y su cariño mutuo siguen intactos. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un tesoro que vale oro. Así que, mis queridos chismosos, tendremos que armarnos de paciencia y esperar a ver cómo se desarrolla esta apasionante historia. Yo, por supuesto, estaré aquí para manteneros informados de todas las novedades y para analizar cada detalle con lupa, no me pierdo ni una. Y ahora, antes de despedirme, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet y Can están juntos de nuevo? ¿Pensáis que habrá boda secreta en una playa de arena blanca? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos en una nueva serie o película? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías y opiniones. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible reconciliación y boda secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado las pistas que han ido dejando en las redes sociales,
los movimientos sospechosos que han sido detectados y las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo. Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de un reencuentro amoroso entre estas dos superestrellas turcas ha revolucionado las redes y generado una gran expectación entre sus fans. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido con este salseo. No olvidéis dejar vuestro comentario aquí abajo con vuestra opinión sobre esta historia. Y por último, pero no menos importante, no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao, chao.